Hoy, continuando con el taller de enfermedad vascular periférica, en la práctica clínica vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad vascular periférica y COVID. Mi nombre es Ginestar Avelina Alfredo, soy residente de segundo año del Hospital Militar Central del Servicio de Cardiología. Y bueno, antes de comenzar quería agradecerle al comité organizador de la CONAREC y bueno, al doctor Seidel que nos acompaña el día de hoy. Bueno, como introducción, acá está el artículo donde saqué parte de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente habla de todos los trials randomizados que hay sobre terapias antitrombóticas en los pacientes COVID y entendiendo como a la enfermedad de COVID-19 como una lesión endotelial y a la trombosis micro y macrovascular, entenderlas como las características fisiopatológicas comunes de la enfermedad del COVID-19. Los regímenes profilácticos, tromboprofilácticos óptimos, siguen todavía sin conocerse a la totalidad y nos va a determinar el estado, el espectro de la gravedad de la enfermedad. Se están evaluando una variedad de agentes antitrombóticos, dosis y duraciones de la terapia en diferentes ensayos aleatorizados, controlados. Bueno, el manejo de la enfermedad vascular periférica durante los tiempos de COVID ha sido realmente uno de los problemas más difíciles a la hora de manejar estos pacientes por parte del personal médico y del sistema de salud. Entendiendo un poco la fisiopatología, haciendo un resumen de la triada de Virchow, ya Virchow hablaba de lo que es la estasis sanguínea, el estado que genera un estado de hipercoagulabilidad asociado a una disfunción endotelial. Lo que sucede es, esta estasis se da por la inmovilización del paciente, teniendo esta pata de lo que sería la triada, y más hoy en día en los pacientes que realmente vienen siendo más jóvenes y se produce mayor tiempo de internación, sea por la infección del SARS-CoV-2. Este virus lo que genera es un estado proinflamatorio, generando una descarga de una tormenta de citoquinas con interleuquina 6, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral a la cabeza, entre otros, generando un estado de hipercoagulabilidad con mayor, con aumento de lo que es el factor 8, disminución de la antitrombina y disminución de la proteína C. Esto lo que genera, esta inflamación genera una hipoxia, que lo que va a hacer es generar un daño principalmente pulmonar, con lo que es la activación de las plaquetas, cerrando así el triángulo de la disfunción endotelial, la hipercoagulabilidad y la enfermedad por COVID. Lo que vemos a continuación es también un esquema bastante gráfico que también me gustó, que bueno, básicamente es cómo ingresa el virus, produciendo esta tormenta de citoquinas, activación del sistema de complemento y este daño endotelial. Bueno, el compromiso extrapulmonar, si me dan un segundo. El compromiso extrapulmonar, si bien las trombosis más frecuentes identificadas fueron a nivel de pulmón, tenemos que tener en claro que hay un aumento en el reconocimiento de las trombosis extrapulmonares. Muchos pacientes jóvenes sufrieron ACV siendo previamente sanos y bueno, la acroisquemia está preocupando debido a niveles de las lesiones a nivel de la microvasculatura de los vasos en manos y pies. Esta sería una imagen bastante esquemática y bueno, daña sobre ambos sistemas, el sistema arterial
y el sistema venoso, produciendo aumento de lo que es el riesgo de muerte. Recientemente tuvimos un paciente que, bueno, daba los hisopados negativos y empezamos a sospechar de COVID por, bueno, lesiones sobre todo en pies y manos, y luego sí se positivizó el hisopado, fue bastante característico. Bueno, los mecanismos implicados, entonces sería la activación de los macrófagos, la activación del complemento y, bueno, la coagulación intravascular diseminada que se puede generar. Acá vemos las imágenes microscópicas. Bueno, de nuevo otro esquema también, como la tormenta de citoquinas produce activación de macrófagos, activación de aumento de lo que son las interleuquinas 6, 2, 10, factor de necrosis tumoral alfa, se aumenta lo que es el factor 8 de von Willebrand, produciéndose aumento de lo que es la coagulación y produciendo mayor cantidad de trombos. También hay un aumento de la activación del complemento y una desregulación del sistema renina-angiotensina con disminución de los receptores de la EK2. Bueno, acá estaría también los componentes que van a hacer a todo lo que es la infección, los componentes que hablamos en cuanto a la fisiopatología, o sea, alteraciones en la hemostasia, de la inmunidad, activación del complemento, activación de las plaquetas y los factores neurohormonales. Se vio que hay un aumento de lo que son las trombosis, de un 13 a un 56%, a pesar de lo que son las terapias antitrombóticas. Al diciembre del 2020 hay 75 estudios controlados aleatorizados, que básicamente los que están en estudio es la anticoagulación con antiplaquetarios, heparina fraccionada, derivado de la heparina, anticoagulantes directos y agentes fibrinolíticos. Ahora vamos a ver, bueno, los que lógicamente tienen mayor robustez serían los que fueron los pacientes que estuvieron en piso, los pacientes que que requirieron unidades de cuidados intensivos, y es donde hay mayor cantidad de evidencia, de trials. Bueno, acá está, como les decía, se ve mayor cantidad de evidencia en lo que fueron la heparina no, de bajo peso molecular, en lo que fueron pacientes en piso y en unidad coronaria, o unidad de cuidados intensivos que le llaman en Estados Unidos. Y bueno, esto, lo que hablamos antes, todavía no están claros, no hay estudios eh, con ya conclusiones ya publicados, lo que serían los anticoagulantes directos, pero hay muchos frentes abiertos, muchos estudios con rivaroxaban, con apixaban, bueno, como les dije, lo que sería heparina de bajo peso molecular, hasta el momento. Como conclusiones de todos estos trials, aún no se ha determinado la terapia antitrombótica óptica en pacientes con COVID-19. Los resultados todavía están en curso y tenemos metaanálisis prospectivos que nos ayudarán a aclarar si alguno de los abundantes regímenes antitrombóticos que se están investigando pueden mitigar de manera segura las complicaciones trombóticas y mejorar los resultados de los pacientes, disminuyen estos significativamente la mortalidad, la terapia antitrombótica. A partir de algunas autopsias se puede explicar la repentina disfunción que vemos de ventrículo derecho, shock cardiogénico y, bueno, la muerte con aumento de troponinas. Y bueno, si bien tenemos múltiples mecanismos, como vimos en la fisiopatología, se vio que las tormentas de citoquina, en especial el aumento de la interleuquina 6, está en estricta relación con lo que son los eventos tromboembólicos. Tenemos que en cuidados intensivos, por lo que hablamos de la tríada de Virchow, de
lo que sería mayor días de estasis sanguínea por la postración que lleva a la internación con el paciente intubado. Aumenta también la inflamación, como vimos, tenemos que aumenta un 59% la probabilidad a 21 días de sufrir un evento tromboembólico. Sabemos también, a partir de este metaanálisis, que la anticoagulación, a pesar de la anticoagulación estándar, las trombosis siguen ocurriendo en un 16 a un 7%. Lo que se preguntaban era si debíamos hacer ecodoppler seriados para buscar trombosis como screening. No está recomendado, si bien en la práctica mucho se hace. Las conclusiones no lo recomiendan. La profilaxis sigue siendo con heparina o con heparina de bajo peso molecular como tratamiento estándar. Eso, bueno, también apoyado por la cantidad de estudios que veíamos que fueron demostrando y que todavía siguen en curso. Las trombosis arteriales están asociadas lógicamente con la condición preexistente del paciente, que es lo que vemos muy frecuentemente nosotros en la unidad coronaria, los pacientes vasculares, panvasculares con enfermedad arterial preexistente, hace que tengamos este tipo de complicaciones que, si bien no es muy frecuente, la incidencia es del 3.7, se está viendo mucho. Depende también está muy relacionado con el estado proinflamatorio del paciente. Muchas enfermedades reumáticas tienen que ver, el grupo y factor del paciente, pero sobre todo el estado preexistente, y que bueno, también se mostraban casos de que puede afectar a más de un órgano, aparte de tener algo, obstrucción arterial a nivel periférico, también veían obstrucción a nivel de las arterias renales, de la mesentérica principalmente. Para terminar, quería mostrarle este artículo que me pareció interesante. Bueno, ya fue aprobado, ya salió en Circulation. Bueno, también un estudio chino que lo que básicamente demostraron es cómo la proteína S, a partir de la utilización de un pseudovirus, o sea, no es un virus, solamente lo que utilizan es la proteína S, utilizan un pseudovirus, y ese virus lo que mostraron es básicamente que produce una endotelitis a partir, lo demostraron in vivo e in vitro, en lo que serían los tabiques de los hámsters, los tabiques pulmonares de los hámsters. Lo que muestran ellos es que la lesión endotelial produce un aumento, una fragmentación mitocondrial a partir de que la proteína S se une al receptor ECA2 del vaso. Lo que produce es, ese receptor lo que hace se internaliza, disminuyen estos receptores de la ECA2, el metabolismo oxidativo aeróbico normal, digamos, aportado por la mitocondria, empieza a verse afectado. Lo que sucede es que empieza a producir, se empieza a girar a lo que es la vía anaeróbica. Entonces sabemos que se produce menos ATP con mayor consumo de energía. Entonces lo que hace es aumento de la glicólisis, aumenta la acidificación del medio con menor cantidad de ATP, como dijimos, que el cuerpo no está recibiendo los requerimientos que necesita, y el vasodilatador por excelencia, que es el óxido nítrico, se ve afectado, disminuye porque se afecta lo que es la óxido nítrico sintetasa, perpetuando así lo que es el daño endotelial y la inflamación. Entonces, bueno, acá básicamente muestran cómo se engrosan los tabiques cuando le inoculan la proteína S, y demuestran cómo es que disminuye y aumenta la afectación del organismo a partir de la disminución de estos receptores de la
de la ECA2. Si bien es un estudio bastante reciente y bueno, es el primero que hablaría de, como conclusión, lo que hablan es que básicamente sería si bien el COVID tiene una afectación pulmonar clara y sería una enfermedad pulmonar que tiene compromiso sistémico, ellos lo que quieren introducir y plantear es que sería una afectación endotelial, una endotelitis, que termina teniendo una implicancia pulmonar y sistémica. Pero bueno, el estudio es bastante reciente y es de lo que se está hablando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por tu presentación, la verdad que completa, actualizada. Es un tema que no queríamos dejar de tratar en este taller cuando se empezó a organizar. La verdad que nos ha tocado a todos como cardiólogos, como residentes de cardiología, hacer frente a la pandemia. Así que bueno, doy pie al inicio de la discusión. Doctor Saidel, que está presente, si quiere ir haciéndonos un comentario inicial. Bueno, no, de vuelta felicitar a Alfredo y a Ezequiel, a Belén, a César, a todo el grupo que está trabajando en CONAREC por desarrollar este taller, que es excelente. Y bueno, hoy tocaron un tema muy sensible, que es el COVID, ¿no? Dentro de enfermedad vascular, la introducción de COVID en toda la lista de problemas que tenemos y que tenemos que estudiar, y los residentes de cardiología y otras personas que estén conectadas y que tienen que revisar información y estudiar, se agregó otra patología, y otra patología que tiene implicancias cardiovasculares y que nos toca como cardiólogos y a ustedes como cardiólogos en formación estudiar esta nueva enfermedad desde el punto de vista del compromiso vascular. Así que bueno, creo que Alfredo ha resumido la evidencia, usó este State of the Art Review de Jack, que es bastante completo, y también revisó los distintos ensayos clínicos que están ya terminados o en desarrollo con distintos esquemas terapéuticos orientados a trombosis. Igualmente, hay muchos otros ensayos clínicos que están dirigidos a tratamiento de la inflamación o del sistema inmune, ¿no? Con inhibidores de, como mencionó Alfredo, la interleuquina 6 y otros mediadores del sistema inmune. Uno cree que también al inhibir a este mecanismo, esta cascada inflamatoria, se reducirían en forma posterior los eventos trombóticos, así que eso también hay que mencionarlo. Yo quería, de paso, si ustedes quieren, ver si hay algunas preguntas de la audiencia para generar algo de interacción. No sé si ustedes están... Perfecto, sí, estamos acá atentos al chat. ¿Están atentos? Una de las preguntas que tenemos para hacer acá para poner a punto de discusión es, bueno, más allá de la complejidad que tienen todos estos pacientes, que en el caso de las terapias, las unidades críticas, como nos ha tocado a muchos residentes estar ahí, el paciente es difícil de evaluar porque es un paciente que está con pseudoanalgesia, que no es interrogable, y donde la trombosis uno la tiene que ir a buscar. Si se basa en contenido de laboratorio, a veces es difícil porque hay reactantes que están elevados, también como mostró Alfredo, entonces tampoco es tan redituable. Entonces la pregunta va destinada a esa. También Alfredo lo mencionó, pero cómo sería alguna buena manera de tener en cuenta la trombosis, hacer un screening, tanto lo que es la trombosis en miembros inferiores, o también hay muchos pacientes que luego de una trombosis en miembro inferior no diagnosticada reingresaron con TEP, con tromboembolismo pulmonar, a las unidades críticas una vez recuperados del COVID. Entonces eso, ¿no? Desde la experiencia, cuál sería la mejor manera, tal vez con lo que nos ha dejado el año pasado de enseñanza, de aprendizaje, de evaluar a estos pacientes cuando están en la cama de cuidados críticos y tal vez los reactantes de disfasia aguda mucho no ayudan, el dímero D da elevado,
por toda la parte inflamatoria. Entonces, en base a eso. Alfredo, ¿querés comentar algo? Bueno, básicamente, no, lo que leí es justamente eso. Si bien no está, digamos, avalado el screening con ecodoppler, sí, por lo menos en el hospital lo hacemos bastante frecuente cuando tenemos los pacientes, porque, bueno, como dice ella, los reactantes están elevados per se y nada, es inevaluable el paciente por las condiciones. Eso es Bueno, de mi poca experiencia. les cuento, yo trabajo en el Sanatorio Güemes, actualmente al día de hoy tenemos 100 pacientes COVID críticos en ARM en forma diaria, estamos al tope de respiradores, creo que es el sanatorio que más pacientes en ARM tiene activos y en simultáneo. Y obviamente cardiología se hizo cargo de una de las áreas, el área de cuidados respiratorios crónicos también, e incluso clínica médica también abrió un área para pacientes críticos con cánula de alto flujo. Y entonces hemos generado una leve experiencia, ¿no? Se han atendido como aproximadamente más de 100.000 pacientes COVID desde que empezó la pandemia. Y a pesar de todo eso, estamos con una incertidumbre total acerca de cómo manejar la enfermedad tromboembólica en los pacientes COVID. Es una realidad y no es algo nuestro del Güemes, sino que le pasó a Fuster en Mount Sinai de Nueva York, en el Hospital Montefiore en Brooklyn, en todos lados. No hay hasta el día de hoy un algoritmo claro de manejo de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes COVID. Sobre todo en la parte que están mencionando, que es en la pesquisa o en la detección precoz. Anticoagular a dosis plenas a todos los pacientes COVID probablemente no sea una buena recomendación. Guiarse por dímero D, como comentó Belén, es un gris. Nosotros tenemos, si ustedes saben, no sé si vivieron como médicos todos la era pre-COVID, pero yo soy R11 ahora de cardiología, todos los pacientes internados que vi en la era previa al COVID, en la internación les empieza a subir el dímero D y no significa nada, no significa que tengamos que anticoagularlos, pero bueno, ahora con este tema, muchos están usando el dímero D como criterio para incrementar el tratamiento antitrombótico, es decir, pasar a enoxaparina o heparina no fraccionada a tratamiento pleno o a mitad de dosis, o sea, no 40 cada 12 o 40 días, después 40 cada 12, 60 cada 12 o tratamiento completo de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Eso hay muchos centros y muchos médicos que están recomendando hacer esos tratamientos basados en los niveles de dímero D y siempre siguiéndolos con anti-10. Con respecto a NOACs, no hay una experiencia aquí acerca del uso en forma preventiva, pero en otros lugares sí hay. Alfredo en su review mostró que hay varios ensayos clínicos que están utilizando NOACs a distintas dosis y con distintos tiempos de tratamiento, incluso luego del alta. Y como diagnóstico en un paciente intubado crítico también es difícil. Probablemente no se hagan todos los Doppler venosos de miembros inferiores que quisiéramos. Ojalá se pueda y si tuviéramos la posibilidad le haríamos a todos los pacientes por la frecuencia que mostró Alfredo de tasa de eventos tromboembólicos en estos pacientes. Si tuviéramos la posibilidad le haríamos a todos un Doppler seguramente al segundo o cuarto día de internación. Con respecto a TEP, movilizar al paciente, hacerle una angiografía pulmonar, hacerle una angiotomografía, son decisiones fuertes, sobre todo cuando tienen una FIO alta o están con vasopresores a dosis intermedias o altas, el paciente que está con noradrenalina a dosis altas o que tiene una PAFI menor a 150, movilizarlo para hacer un estudio que puede ser negativo, quizás es contraproducente y termina matando al paciente, ¿no? Estamos hablando de una población que tiene más de 80% de mortalidad, entonces es un poco difícil la decisión esa. Obviamente que un paciente que tenga un cuadro florido y bastante claro, sí sería bueno estudiarlo. Nosotros tenemos pacientes, hemos tenido muchísimos pacientes que tuvieron eventos tromboembólicos
y fueron tratados, como cualquier paciente con enfermedad tromboembólica. Usen, los que no lo conocen, el registro CONAREC 20 es el registro más actualizado de tromboembolismo de pulmón en Argentina y uno de los más serios que se realizaron en Latinoamérica. Así que les recomiendo leerlo, revisarlo. Con todo el grupo de CONAREC 20, hemos validado los puntajes PESI simplificado, y el RIETE como puntaje de riesgo de sangrado, también hemos desarrollado un puntaje que se llama PESI-ECO, que estratifica mejor a los pacientes que el PESI. Bueno, así que información tenemos acerca de cómo manejar la enfermedad tromboembólica y con datos realizados por residentes de cardiología argentina con CONAREC. Así que eso me parece importante recordarlo para los que no lo saben. Información más actual y multicéntrica de tromboembolia pulmonar o tromboembolismo de pulmón en Latinoamérica fue desarrollada por CONAREC. De parte mía no tengo mucho más que decir. Quizás, sí, decime. Acá también nos preguntan en el chat, otra de las interrogantes, interpreto que es en los pacientes que estén internados, si hay alguna profilaxis de preferencia, tipo heparina de bajo peso molecular versus heparina sódica. No hay una diferencia clara. Algunos prefieren usar en pacientes que están, por ejemplo, neumonías no graves, que están internados en sala general, tratamientos de una sola toma al día o una sola aplicación al día, por eso sugieren enoxaparina 40 días en vez de heparina cada 12 horas, no fraccionada, con esa idea de que el equipo médico ingrese una sola vez a la habitación, ¿no? Para prevenir los contagios. Entonces, en ese sentido saben que hay un faltante de enoxaparina a nivel global y que así como nos pasó que ya se acabó en la mayoría de los centros el fentanilo, también se acabó el propofol primero, hubo un faltante de nitroglicerina hace aproximadamente un mes, no sé si lo vivieron, pero hubo una semana de faltantes en la ciudad de Buenos Aires de nitroglicerina y nitroprusiato. Bueno, ahí es esperable que dentro de muy poquito haya faltantes de enoxaparina. Así que resérvenlas para los casos que realmente la necesitan. Si no, usen heparina no fraccionada, que es simple, barata y tiene una eficacia similar. Bueno, quería aportar también, primero que nada, Alfredo, felicitaciones, realmente muy buena tu presentación. Y doctor, le quería preguntar, en su experiencia, usted que está tratando directamente en un área con COVID, con pacientes internados y demás, anticoagulación, si es que lo están aplicando y si lo hacen o si pretenden hacerlo, ¿en qué pacientes usted cree que podría haber algún beneficio? Me refiero al total de pacientes internados, porque otra vez hacemos un triaje entre los pacientes internados, están los intubados, están en riesgo en los intermedios. Si usted considera que la anticoagulación podría dar resultados en todos los pacientes o a su vez otra vez hay que hacer un triage, ¿y cuál sería ese? No, medio que quizás no lo escuchaste, pero ya un poco lo mencionamos esto. Yo creo que, primero que todo, que esto hay que hacer medicina basada en la evidencia, y en todo este caos que estamos viviendo no hay que alejarse de la medicina basada en la evidencia. Y hasta ahora no hay un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, que haya demostrado que anticoagulación a dosis plena o en un subgrupo de pacientes sea mejor que la profilaxis. Así que hasta ahora no hay una evidencia concreta de que haya que usar en pacientes que no tengan una TBP, un TEP o un evento vascular arterial que requieran anticoagulación por un evento confirmado. No hay evidencias hasta ahora sólidas de que haya que usar en forma sistemática anticoagulantes a dosis plenas. Doctor, y una consulta con la cantidad de pacientes que tienen ustedes.
¿Actualmente tienen algún estudio en curso? Nosotros participamos en varios estudios observacionales. Uno es de la World Health Federation, que se llama World Health Federation COVID Response, donde se reunieron ya 3.500 y el objetivo es reunir 5.000 pacientes de todos los países en forma equitativa para evaluar la tasa de eventos cardiovasculares, y se reportan en forma sistemática los electrocardiogramas y ecocardiogramas y estudios vasculares de los pacientes. Es observacional para ver frecuencias y demás. Participamos del estudio RACOVID, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología y Federación Argentina de Cardiología, también es observacional, y ahora estamos participando en varios estudios con inhibidores del sistema inmune, ensayos clínicos sponsorizados por la industria o con drogas de bajo costo que tienen poco patrocinio, con inmunomoduladores y con distintos antitrombóticos. Entre ellos hay uno que se llama RNPAC, RNPAC, que en realidad actúa sobre lo que sería el fenómeno de inmunotrombosis, que es lo que has mencionado al principio, de cómo algunos mediadores, sobre todo del sistema de complemento o de los receptores PAR, los receptores plaquetarios para trombina, juegan un rol clave en lo que se llama inmunotrombosis, es decir, un estado inflamatorio que activa a las plaquetas, al endotelio y a los factores de coagulación, y en base a todo eso se empiezan a formar trombos arteriales, venosos, macrovasculares, microvasculares. Pero todo empieza por una anoxa, que puede ser un virus, una bacteria, activación normal o supranormal del sistema inmune de distintos componentes, como las interleuquinas, los neutrófilos, el endotelio, y luego de ello el fenómeno de trombosis. Entonces hay algunos fármacos que están en desarrollo que actúan sobre esa parte relacionada con la inmunotrombosis, que actúan tanto como un efecto antiinflamatorio como antitrombótico, actuando sobre los receptores PAR4, que son, o PAR1, PAR4, que son los receptores para trombina que están en las plaquetas, o para los factores del complemento, o sobre la proteína C y proteína S, que son un vínculo entre inflamación y trombosis. Hay ensayos clínicos en curso con ese tipo de antitrombóticos. Y por otro lado son los antiinflamatorios. Saben que hay una evidencia que va y viene, parece tener un leve beneficio el uso de tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, en estudio Recovery, en pacientes que el 95% estaban tratados ya con dexametasona. El agregado de tocilizumab redujo un 4% el riesgo absoluto de muerte en pacientes graves. Entonces se cree que, si bien el ensayo clínico realizado por Roche, que es el que tiene la patente de la molécula, tuvo resultados neutrales, el estudio no sponsoriado Recovery tuvo resultados positivos leves, como que confirman que el tratamiento antitrombótico antiinflamatorio sería efectivo. El tema es encontrar uno que sea fácil de aplicar a nivel global, que esté disponible, y por eso hay una teoría que es lo que se llama el repropósito de las drogas. O sea, no usar una droga nueva y carísima y que esté en desarrollo y que esté en fase 2 o en fase 3 en algún país como en Japón o en Estados Unidos, sino usar fármacos que están hoy en día en las farmacias de todo el mundo y que son drogas baratas y fáciles de usar. En ese sentido, nosotros participamos del ensayo clínico con colchicina, un estudio aleatorizado, abierto, simple y pragmático, donde se los aleatorizaba a los pacientes en un estudio multicéntrico al recibir colchicina o no recibirla. Y bueno, todavía no están los resultados, pero hay expectativas positivas porque la colchicina es un inhibidor, un antiinflamatorio potente, inhibidor del inflamasoma, que es un conjunto proteico a nivel celular, que es el que se utiliza y que es desde donde se sintetizan la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 18. Es decir, que inhibe a todas las interleuquinas, una molécula simple que está en las farmacias y que cuesta 2 pesos. Y bueno, hay muchas expectativas con esa molécula, porque todas estas drogas, al inhibir la inflamación, reducen el riesgo de trombosis. Y sin tener que inmunosuprimirlo al paciente, digamos, con lo que sería en comparación con un inmunomodulador, ¿no?
No, todos tienen todo antiinflamatorio o inmunomodular tienen algún grado de inmunosupresión. En los estudios, recuerden, en los estudios coronarios con colchicina, el Lodoco 2 y bueno, el Colcott y demás, en esos estudios hubo un aumento de la tasa de neumonías, o sea, hay una inmunosupresión leve y transitoria. El tema es que esto sería a corto plazo el tratamiento, durante la ¿Y, fase aguda. y en qué día comienzan a dar inmunomodulador? ¿Hasta qué día tienen tiempo o cómo lo utilizan? No, se selecciona pacientes que están inflamándose. Ustedes, si alguno no vio pacientes COVID hasta ahora, hay una fase aguda que dura aproximadamente 5 días, donde los pacientes tienen fiebre, diarrea, anosmia, disgeusia, mialgias, esa fase inicial relacionada con la viremia. Luego hay como una pequeña fase de unos 3 días intermedios y luego un porcentaje de pacientes que todavía no se puede establecer por qué esos pacientes sí y los otros no, entre el día 8 o 10 se hiperinflaman y se empieza a subir la ferritina, la proteína C reactiva, la LDH y todos los marcadores inflamatorios empiezan a subir bruscamente con un pico entre el día 10 y el día 15. Esos son los pacientes que se van a beneficiar con los tratamientos con inmunomoduladores. Entonces, quizás los antivirales como el Remdesivir y otros son útiles para los primeros 5 días, donde evitarían la progresión a esto. El suero equino hiperinmune, que está tan discutido, yo creo que si se usa, debería usarse en esos primeros 5 días. Lo que pasa es que no se pueden usar en forma masiva en todos los COVID sin saber cuáles van a ser los que progresan en el caso grave. Lo mismo el plasma, que tanto se ha discutido, el plasma de convalecientes ya demostró que no sirvió, pero en un modelo hipotético de pacientes con infección aguda, en los primeros 5 días, a los viejitos de geriátricos del conurbano, ese estudio de Lipster y colaboradores publicado en New England, les daban el plasma en los primeros 3 días de la infección y la tasa de progresión a COVID grave se había disminuido. O sea que los tratamientos con anticuerpos monoclonales en Estados Unidos o con plasma de convalecientes o suero equino en Argentina tendrían una utilidad en los primeros días, deberían usarse en la fase súper aguda. Y después todos estos tratamientos de la inmunotrombosis se deberían reservar para los pacientes, el porcentaje de pacientes que se hiperinflaman. Y allí hay algunos criterios, por ejemplo, para el uso de tocilizumab en Argentina y en otros países donde acceder al tocilizumab es muy difícil por un tema económico, donde se seleccionaría para los pacientes con comorbilidades y que tienen un delta de PCR alto, o sea que está subiendo rápidamente el PCR entre el día 5 y 10, esos son los pacientes que en teoría se beneficiarían. Bien, gracias, Doc. Bueno, gracias, Doc, por todos los aportes. Ahora ya estamos cerrando el taller, este justo es el último módulo. Si quiere dejarnos un mensaje para los residentes de formación que estamos acá presentes. No, saludarlos, felicitarlos por estar en este taller de CONAREC, felicitar a CONAREC. Yo, desde que hice el segundo año de residencia, empecé a participar activamente en CONAREC, fui secretario por CABA, después, fui representante de Capital Federal, luego secretario y miembro del comité de redacción de los distintos registros de CONAREC, participé en la revista CONAREC y fui presidente en el año 2013. Desarrollamos con un grupo de compañeros de residencia de distintos hospitales que terminamos siendo amigos, o sea que mi recuerdo, mi paso por CONAREC solo me trajo alegrías y amigos, así que a todos los que están participando en CONAREC los felicito y les garantizo que les va a servir mucho para la vida, más allá del rol como cardiólogos. Y bueno, con respecto a este tema de la formación de residentes durante la pandemia, hay que mantener, por suerte tenemos estas herramientas virtuales que nos ayudan, hay que seguir fomentándolas y seguir utilizándolas. Es difícil formarse durante una pandemia, me cuesta a mí con los residentes de mi centro,
Por ejemplo, mañana tenemos una mini reunión por Zoom, hace 2 días un Ateneo, y es así, y hay que continuarlo así mientras existan las medidas de aislamiento. No hay que decaer, y con respecto a la terapéutica de los pacientes, lo que digo siempre es no asustarse, y lo que sí hay que hacer es estar preparado y siempre buscar hacer medicina basada en la evidencia. A mí me han criticado mucho en mi hospital, médicos de otros servicios, porque me exigían que le dé plasma de convalecientes a los pacientes, y yo les decía, ¿por qué hay que darle plasma? No, porque el paciente es para plasma. Bueno, el tiempo me dio la razón y resultó que no servía para nada y los pacientes les iba mal con plasma o sin plasma, y así hay que siempre sostenerse, basarse en la mejor evidencia científica, no entrar en pánico y no hacer cosas exageradas sin un destino claro. Todavía queda pandemia, pero se va a terminar. No sabemos si es en un mes o dentro de un año. No sabemos cuándo se va a terminar la pandemia, pero se va a terminar, y creo que vamos a mirar para atrás y ver qué es lo que hicimos de más, de menos, y cómo nos comportamos. Así que creo que hay que tener eso en mente, hay que tener compasión por el paciente, por el compañero, por el superior, el inferior, todo el grupo de trabajo, y siempre trabajar en equipo y ponerle la mejor cara a esto. Hoy, si ustedes están en el hospital o ya se fueron, nos saludaron a las enfermeras, hay que saludarlas, están haciendo, al igual que nosotros, un trabajo por 10 de lo que haríamos en otras épocas, así que nada, eso, saludarlos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su palabra y por compartir con nosotros este momento. Bueno, vamos ahora al... Belén, ¿estás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, sí. Quiero ver si se ve el aviso del examen. Se ve perfecto. Bien, bueno, les vamos a ir dando los últimos avisos. Tengan en cuenta que hoy ya fue el último módulo. El examen es de opción múltiple con 10 preguntas. Se va a enviar al mail a todos los que se inscribieron inicialmente. De todas formas está escrito para que lo puedan ver bien acá. Y tienen tiempo de rendirlo hasta el día viernes, hasta este viernes a las 20 horas. Es una única vez que pueden ingresar y contestar las preguntas. De todas formas, es un examen accesible. Luego de rendir el examen, se van a enviar los certificados correspondientes. Y de paso, aprovecho para dar los últimos avisos, recordar las otras actividades que estamos haciendo. El 19 de mayo es el simposio de emergencias. El 26 de mayo tenemos una